Muy buenas tardes, les agradecemos su presencia en este Congreso Internacional Agropecuario de Control del Poder de Mercado. Gracias por regresar en esta tarde. En este momento vamos a proceder a presentar a la ingeniera Verónica Conforme. Ella es la presidenta de la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria, COPISA. Ella obtuvo el título de ingeniera forestal en la Universidad Estatal del Sur de Manabí y de licenciada en Gestión para el Desarrollo Local Sostenible en la Universidad Politécnica Salesiana. Durante 12 años perteneció al Comité Ejecutivo de la Unión Provincial de Organizaciones de Campesinas de Manabí, UPOCAM. Además, fue jefe político del Cantón Jipijapa entre 2008 y 2009. Hoy nos hablará sobre políticas públicas sobre soberanía alimentaria con la participación de las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones del Estado. Muchas gracias a cada uno de ustedes, un saludo nuevamente. Estamos ya en la continuidad y gracias a la Superintendencia de Control de Poder del Mercado que me invitaron a participar y también facilitar temas, en este caso como son las políticas públicas y soberanía alimentaria, siendo este un espacio el cual estamos representando ahora a través de la Conferencia Plurinacional Intercultural de Soberanía Alimentaria y que en este caso pues se vincula a todo un proceso de la normativa constitucional y legal del Estado. Tal como se ha manifestado en este momento, se va a un poco hablar sobre el tema de las políticas públicas y soberanía alimentaria en el Ecuador, pero es necesario partir también de unos antecedentes que en las últimas décadas nuestro país ha atravesado en el tema de los sistemas de producción agropecuaria, las políticas que se aplicaron, y he cogido algunos datos a partir del periodo del 79 al 2006, donde voy a resaltar así de manera general todos estos sistemas que se aplicaron y hacia dónde llegó el tema del desarrollo rural, del desarrollo agropecuario en nuestro país. Partimos desde el periodo del 79 a partir del gobierno de Jaime Roldós, donde justamente se implementaron algunas políticas que encaminaban al desarrollo agropecuario en el país, pero luego en esa etapa, a partir de ya la no presencia del presidente Roldós, pues se implementaron nuevas políticas que en este caso podemos manifestar que se evidenció claramente que los fondos fiscales asignados para el sector agropecuario fueron muy reducidos, lo que limitó en este caso que se avance en un proceso de desarrollo local agropecuario. En este mismo periodo de estas décadas, también se puede manifestar que se dio con mayor fuerza la institucionalidad del Banco Nacional de Fomento como una instancia que fomente la producción agropecuaria, pero también asimismo aparecen otras instituciones como el INIAT, el EMPROVIT, ENAC, Fertiza, que fueron en este caso instituciones del Estado encargadas para la producción agropecuaria. Pero también en el 94 viene el tema de la Ley de Desarrollo Agrario, que si bien es cierto y todos conocemos, esto fue más bien impulsado por la Cámara de la Producción de la segunda zona, de la primera zona, en este caso que estaba asentado más hacia los grandes agroexportadores y las agroindustrias. Asimismo, en esta etapa, ya desde el 98 hacia el 2003, con toda la crisis económica enfocada hacia el sector agropecuario, se mira como una alternativa para el desarrollo y una corriente a nivel
de Latinoamérica para el desarrollo de los países pobres, como se denominaba, ¿no?, en esa época, y el Ecuador entra a un proceso de endeudamiento a través de la cooperación internacional y multisectorial. ¿Y cómo lo hace? A través de varios proyectos de desarrollo integral, como el DRID, PRODEPINE, PROLOCAL, que fueron proyectos financiados con la finalidad de reducir la pobreza. Y ya en el año 2004 al 2005 se centra con mucha más fuerza la negociación del Tratado de Libre Comercio, y en este caso donde ponía en riesgo a la agricultura, a la producción agropecuaria en nuestro país, existiendo la firma de este Tratado de Libre Comercio, que si bien es cierto ya una vez que asumió el gobierno de Palacios, pues llegó a efectivamente dejar en sustento de poder firmar el Tratado de Libre Comercio, y el Ecuador queda liberado de esta política que se pretendía implementar. Pero en esta etapa también la aplicación de las políticas neoliberales significó un proceso que no permitía desarrollar con mucha más fuerza y mucho más con esas políticas que se implementaban en estos gobiernos. Y esto provocó las políticas neoliberales que exista la privatización de estas empresas que en alguna medida sí en su accionar aportaban en el proceso de la producción agropecuaria, como las que yo manifestaba, el Emprovit, ENAP, Fertiza, que era la empresa proveedora de abonos en el Ecuador. Y que luego, a partir de las políticas neoliberales, aparece ya el tema de la Revolución Verde, que todos sabemos qué pasó luego de allí. Es importante también manifestar, se han recogido algunos impactos y resultados de todo este proceso, que las intervenciones se quedaron muy rezagadas respecto a los propósitos de disminuir la pobreza en estas décadas, ¿no?, implementando estas políticas, como el fortalecer la agricultura familiar, el mejorar el empleo e ingresos de las familias y disminuir la migración rural. Asimismo, se evidenció una tendencia al incremento de la pobreza rural, a la desestructuración de la agricultura familiar, a la disminución de los activos productivos en manos de los pequeños y medianos productores y a un incremento en la migración en el país. Pero luego de esto viene ese nuevo marco constitucional y legal de las políticas de desarrollo rural, ¿no? En este caso, miramos que es necesario partir también de este nuevo marco constitucional en el Ecuador. Y partimos de la Constitución del 2008, el régimen del buen vivir, ¿no?, que en este caso parte de un techo programático cuya finalidad última es el buen vivir o el summa causa. Un concepto inspirado en la cosmovisión indígena-campesina que establece la primacía del enfoque de justicia y armonía en todos los aspectos de la convivencia humana, social y con la naturaleza. ¿Por qué es importante resaltar estos elementos? Porque justamente es allí donde parte el nuevo marco constitucional. En este sentido, a partir de la Constitución y del régimen del buen vivir, se miran algunos aspectos, los más relevantes, como el nivel político que impulsa con fuerza la participación ciudadana y social, la participación y también mejora la representación a través de los partidos políticos, tal como se establece en la nueva Constitución. A nivel económico establece el régimen económico del país y se resalta la parte social y solidaria. Creo que aquí no me dejan mentir los compañeros, el compañero asambleísta, que también fue parte de ese proceso de construcción en la Asamblea Constituyente. Y aquí es importante también resaltar que esta Constitución tuvo un rostro campesino, porque los campesinos fueron uno de los sectores sociales más activos en este proceso en la Asamblea Constituyente, donde lograron que se establecieran marcos generales favorables al régimen del desarrollo, incluido en este caso el buen vivir o summa causa. Buscaron que se incorpore en esta Constitución
un conjunto de artículos que recogieron directamente las demandas de los pequeños productores del sector rural. Y para esto es importante resaltar qué aspectos lograron que se incluyan con mucha fuerza. Está el tema de la plurinacionalidad, de la interculturalidad, que en este caso se ratifica y se complementa en la nueva Constitución, donde por primera ocasión en el mundo se reivindica el medio ambiente, instituyendo los derechos de la naturaleza y a mantenerse y reproducirse en su ciclo vital, a ser reparados obligatoriamente por quienes le causen deterioro. Otro de los elementos que se recogen y con mucha fuerza y que fueron incorporados en la Constitución, la soberanía alimentaria, que se lo reconoce como el precepto de la soberanía alimentaria como un objetivo estratégico y una obligación del Estado para garantizar que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos, nutritivos y culturalmente apropiados, tal como se lo establece en el artículo 281 de la Constitución. La economía popular y solidaria fueron otro de los elementos que se lograron incorporar con la participación activa de esa lucha social reivindicativa de las organizaciones sociales. Bueno, son los elementos un poco que quiero resaltar. De ahí hay otros elementos que se recogen en todos los articulados de la Constitución. Frente a esto, es importante también mirar cómo está el marco legal para el desarrollo rural y el régimen agropecuario y la soberanía alimentaria. ¿Bajo qué estructura está este marco legal? Partiendo del marco constitucional. Este marco legal está estructurado primero por una ley orgánica de régimen de soberanía alimentaria, que fue una de las segundas leyes que aprobó la Asamblea Nacional en el 2009 y que esta fue reformada en diciembre del 2010, donde se lo establece en una ley marco, que en este caso lo establece en su artículo 1 en la Ley Orgánica de Soberanía Alimentaria. Otra de las leyes importantes que están dentro de este marco legal para la soberanía alimentaria y el buen vivir rural es el Código de Ordenamiento de Organización Territorial, el COTAC, que también se lo mira con mucha claridad las competencias atribuibles para cada nivel de gobierno, en este caso desde los gobiernos autónomos descentralizados, desde los gobiernos provinciales, los gobiernos cantonales y parroquiales, siendo que estos son parte fundamental, que están justamente en la zona rural donde se desarrolla toda la parte agropecuaria en el país. La Ley de Economía Popular y Solidaria es otra de las leyes que están dentro de este marco legal para fomentar la agricultura, para fomentar el desarrollo rural y agropecuario. Y en este caso, esta Ley de Economía Popular y Solidaria define a los sectores productivos que la conforman, regula al sector cooperativo y de las finanzas solidarias y establece un objetivo de mecanismos generales de incentivos y promoción específicos para el sector y la denominada Ley Antimonopolio. En este caso, regula las prácticas abusivas, anticompetitivas e irregulares en las relaciones entre los diversos actores económicos, enfatizando en este caso en la protección de los productores frente a los actores dominantes. Entonces, una ley también fundamental y que justamente esta ley ahora está en un proceso de reforma de lo que conocemos. Hay una propuesta de que en la Asamblea Nacional se va a plantear la propuesta desde la Comisión de Régimen Económico de que hay una reforma en la Ley de Economía Popular y Solidaria. Están en ese proceso de trabajo, nos informaban los señores asambleístas de esta comisión. Está también la Ley de Compras Públicas. Esta ley que ha sido fundamental también para fomentar el desarrollo agropecuario y la soberanía alimentaria en el Ecuador. La Ley de Compras Públicas que además de transparentar los procesos del gasto en las instituciones, establece incentivos para la producción nacional y en especial para la economía popular y solidaria, tal como se lo establece en sus articulados. Asimismo, es importante decir que estos procesos transparentes en compras públicas han tenido resultados importantes hasta la actualidad. Sin embargo, de acuerdo al informe hasta el 2011 que se recogió,
del Instituto de Economía Popular y Solidaria, solo el 0.34% de las compras públicas para los programas alimenticios estaban siendo proveídos desde las organizaciones del sector solidario. Conocemos, no tenemos todavía el dato oficial, conocemos pero que en este momento ya se han superado esos resultados y que se ha ido logrando incorporar a nuevos actores a este proceso de compras públicas, pero que falta todavía mucho por hacer. En la Ley Orgánica de Recursos Hídricos es otra de las leyes que en este caso son parte fundamental para el desarrollo agropecuario en el Ecuador y la soberanía alimentaria, misma que fue aprobada en agosto del 2014. El país cuenta con una ley ya de recursos hídricos. La Ley de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, que está en proceso de consulta prelegislativa a cargo de la Asamblea Nacional, y desde la sociedad civil aspiramos que esta ley sea una ley que recoja todos los elementos fundamentales que garantice la agricultura familiar campesina, que garantice el desarrollo agropecuario, que garantice la soberanía alimentaria en el país. Otras leyes conexas a la soberanía alimentaria que están pendientes, como la ley de comunas, la ley de pesca, como la ley de semillas y agrobiodiversidad, que en este caso sabemos que hay 3 ingresadas ya a la Asamblea Nacional, pero que todavía hay una deuda desde el Estado, siendo que la ley orgánica de régimen soberanía alimentaria establece en el 2009 que para cumplir este objetivo estratégico del Estado se debe cumplir en este caso con todas las leyes que garanticen la soberanía alimentaria. Entre esas están la ley de semilla, es la ley de comunas, la ley de crédito y productividad, que están pendientes, y consideramos que todavía hay una responsabilidad del Estado en el cumplimiento del mandato constitucional que dice que la soberanía alimentaria es un objetivo estratégico del Estado. ¿Por qué manifiesto esto? Porque si no tenemos estas leyes no podemos hablar de soberanía alimentaria en el Ecuador. Si no tenemos acceso a la tierra, si no tenemos acceso a los recursos naturales, si no tenemos acceso al agua, ya tenemos una ley, por cierto, pero si no tenemos la garantía de tener todos estos recursos y contar con una normativa legal, no podemos concretizar la soberanía alimentaria en el Ecuador, tal como lo establece la Constitución. Ese es el marco legal con el que está configurado para el desarrollo del sector agropecuario y de la soberanía alimentaria, pero también es importante mencionar las políticas públicas implementadas ya en el periodo actual. O sea, tenemos una constitución, un nuevo marco legal, pero que se ha avanzado hasta ahora. Es importante también resaltar, y aquí se hace una reflexión entre la continuidad y el cambio, donde existe esa responsabilidad y ese sentir de querer cambiar las políticas, de que se implementen en beneficio del sector, de los sectores, en beneficio del país, pero que todavía va muy lento. Si todavía va muy lento, ¿qué falta? Entonces podemos mirar también algunos datos que se reflejan, como cómo ha decrecido la población rural, de acuerdo a datos del INEC hasta el 2010, no tengo ahora datos actualizados hasta el momento, pero sí ha decrecido la población rural. ¿A qué se debe? Será por la falta de la implementación de las políticas ya en territorio, o también se mira un cuadro donde están las necesidades básicas insatisfechas y se compara entre la población rural y la población urbana, y miramos cómo ha decrecido la población rural. La nueva institucionalidad. Con ese marco legal que contamos en nuestro país, se ha desarrollado una nueva institucionalidad en nuestro país. Y es importante resaltar que esa nueva institucionalidad actualmente en nuestro país se ha ido ya desarrollando acciones, pero lo interesante de esto es que se lo ha ido incorporando ya a la institucionalidad estatal, que mirando hacia atrás, hacia la época del 79 al 2006, las políticas o los programas que estaban desarrollándose en nuestro país estaban muy paralelas a la institucionalidad del Estado. O sea, no empataban esos proyectos o programas
de Desarrollo Rural Agropecuario no empataban con el Ministerio de Agricultura. Sin embargo, vemos que en esta nueva institucionalidad en algo se ha avanzado y que ya se ha ido incorporando nuevos procesos frente a las normativas establecidas. Que es importante decir que falta todavía mucho por hacer. Entre esta nueva institucionalidad, a través del Ministerio de Agricultura, que se empodera con mucha más fuerza, a través de la nueva Constitución, a través de las nuevas políticas, y se implementa el Viceministerio de Desarrollo Rural en el Ministerio de Agricultura. Un ministerio que a través de él se desarrollan una serie de programas y proyectos para el desarrollo rural, territorial y económico del sector agropecuario, pero que sin embargo todavía falta mucho por hacer. No sé, yo creo que todos recuerdan el proceso que inició con el tema de las escuelas de revolución agraria, las ERAS, que luego ya no está como tal y pasó a ser reemplazada por innovación tecnológica. Entonces, pero que todavía falta más para que esa institucionalidad efectivamente se vaya concretizando en el sector agropecuario, el sector de la economía popular y solidaria, el sector de la agricultura familiar campesina. Asimismo, en este momento hablamos de esa nueva institucionalidad del Instituto de Economía Popular y Solidaria, que en este caso acoge a todos los emprendimientos de los pequeños y medianos productores, enmarcados en la economía popular y solidaria. Aparece también ahora la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, la Corporación Nacional de Finanzas Públicas y la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, que es una instancia fundamental en este momento porque invita a que la ciudadanía, la sociedad civil sea parte de este proceso y fundamentalmente los consumidores. Porque el ser consumidores no viene solamente que voy al supermercado y compro el producto para consumir, sino es un proceso que viene desde la producción, la comercialización hacia el consumo. Y creemos que la presencia de la superintendencia es fundamental en este proceso. El Instituto de Provisión de Alimentos, el IPA, que también es una instancia nueva y que busca que efectivamente se consideren todos los procesos de iniciativa de los pequeños y medianos productores a fin de que estos puedan ser incorporados como instancias, como sectores que provean de alimento, en este caso para el Ministerio de Educación a través de la alimentación de los desayunos escolares, de los almuerzos escolares, para la provisión de alimento en los hospitales. Entonces, conocemos que el IPA también está avanzando, pero es importante, y como lo decía el doctor Páez en la mañana, que los ciudadanos nos empoderemos de estas normativas, de estas políticas, a fin de que se efectivice el involucramiento y la participación de todas y todos los pequeños y medianos productores y se incorporen en la economía popular y solidaria y como tal fortalezcan la soberanía alimentaria. También es importante resaltar que existe una desarticulación de acciones. ¿Por qué? El MIES con sus políticas implementándolas, el MAGAT también con sus políticas implementándolas, pero evidenciamos que todavía no se ponen de acuerdo para accionar bajo un mismo objetivo y avanzar bajo el mismo ritmo y velocidad. Uno avanza más, otro avanza menos, porque todavía existe esa desarticulación. También se ha hecho un análisis de que no se ha logrado definir aún una rectoría que direccione lo político e institucional que coordine las acciones de estos ministerios y que estén orientados básicamente al sector rural, que articule con las competencias exclusivas de fomento productivo que tienen los gobiernos autónomos descentralizados. Como yo decía, los gobiernos autónomos descentralizados aquí juegan un papel muy importante y principalmente los gobiernos provinciales porque tienen un espacio fundamental como es el fomento productivo. También es importante resaltar el tema de la participación social.
que si bien es cierto miramos el articulado de la Constitución en todos sus articulados, lo que más nos da la oportunidad es de conocer sobre los derechos que tenemos, las obligaciones también. Creo que una de las mejores constituciones del Ecuador, donde lo que más prevalece es la participación y los derechos. Pero creemos que es una oportunidad que todavía está pendiente y que para esto tenemos que involucrarnos. Entonces, para este proceso de participación hay varios espacios y dentro de estos espacios también es importante resaltar la participación y la movilización de las organizaciones sociales que, si bien es cierto, en este momento se han ido debilitando y que eso hace que vayan perdiendo su rol de intermediación ante las organizaciones, los organismos del Estado. Asimismo, la debilidad de la participación y la movilización de las organizaciones constituye sin duda un factor determinante en la falta de exigencia de las políticas relativas al régimen agropecuario y soberanía alimentaria fundamentalmente. Dentro de este espacio de participación está la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria, que es un espacio que consideramos que la sociedad civil debe aprovechar en toda su potencialidad. ¿Por qué? Porque es un espacio instituido por representantes de los diferentes sectores, de los pequeños y medianos productores, representantes de todos los sectores sociales organizados, y que tal como lo establece la Ley Orgánica de Régimen de Soberanía en su artículo 32, donde define que la COPISA es una instancia de debate, de deliberación, de veeduría, de generación de propuestas de leyes en materia de soberanía alimentaria, en políticas en soberanía alimentaria desde la propuesta de la sociedad civil. Y que en este caso se articulan con las distintas instancias del Estado y los gobiernos autónomos descentralizados. Por eso creemos que la sociedad civil debe aprovechar este espacio de participación a través de la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria. Y es por eso que el día de hoy nosotros hemos ratificado el compromiso de la COPISA conjuntamente con la Superintendencia de Control del Poder del Mercado de firmar este convenio que nos va a permitir llegar en todo el territorio nacional con las propuestas conjuntas de participación, con las propuestas conjuntas desde la sociedad civil en las políticas públicas en soberanía alimentaria y desarrollo agropecuario en el Ecuador. Pero también hay otro espacio que la Conferencia Plurinacional de Soberanía Alimentaria tiene la oportunidad de generar la participación, que es el Sistema de Soberanía Alimentaria y Nutricional, denominado SISAN en sus siglas, donde también establece que este espacio tiene que ser un ente articulador, donde está conformado por varios ministerios. El Ministerio de Agricultura, que es el ministerio rector de la política agropecuaria, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, que como manifestaba es quien está desarrollando todo el tema de la inclusión económica y social, de la economía popular y solidaria, el Ministerio de Salud Pública, SEMPLADE, la Secretaría Nacional de Planificación y los gobiernos autónomos descentralizados, como en este caso están estructurados a través del CONAGOPARE, CONGOPE y IAM, y básicamente COPISA como tal de desarrollar este proceso y esta articulación a través de estas instancias, que permita efectivamente que la política pública en soberanía alimentaria se implemente, tal como lo establece el artículo 281 de la Constitución, y que la soberanía alimentaria sea un eje estratégico del Estado y un eje transversal en cada uno de los ministerios. Si no pasa esto, lamentablemente, la política pública en soberanía alimentaria no se va a concretizar. Entonces es una oportunidad para generar la participación desde los diferentes sectores a través de estos espacios. Con esto, compañeros y compañeras, yo quiero agradecer mucho, termino mi intervención, pero es la normativa legal que tenemos en este momento. Hay grandes retos desde los diferentes espacios de participación, grandes retos desde el gobierno nacional para que efectivamente la política pública en soberanía alimentaria efectivice el mandato constitucional. Muchas gracias a todos y todas.